Vamos a continuar con la primera de las conferencias de esta mañana, con un tema que ha sido citado tanto por el presidente como por el nuncio, como posteriormente en la mesa redonda por los tres intervinientes, y que tiene que ver con la libertad de enseñanza y la libertad o el derecho a la educación. Como ustedes saben, el artículo 27.1 de la Constitución española establece que todos tienen derecho a la educación, punto, se reconoce la libertad de enseñanza. Parece que fuera de la aparente sencillez de este artículo, el constituyente ha querido recoger en un mismo apartado lo que son varios decenios de discusiones y ha decidido separarlos por un único punto y seguido. Históricamente, libertad de enseñanza, derecho a la educación, expresaban el conflicto entre lo que era la enseñanza laica y lo que se llamaba la enseñanza confesional, o entre la escuela pública y la escuela privada. En definitiva, eran la manifestación del concepto de enseñanza propio de liberales y de conservadores. Los primeros hacían patente el posicionamiento a través de la invocación del derecho a la educación, mientras que los conservadores apelaban entonces a la libertad de enseñanza. Parece que la Constitución, al juntar ambas opciones en un único artículo, ese 27.1, quiso aunar estas dos tradiciones enfrentadas con el objeto de que fuese el legislador quien, a través de la normativa correspondiente, orientase el modelo educativo bien por una vía o bien por la otra. De ahí que haya habido, desde la aprobación del texto constitucional, continuos cambios en las leyes orgánicas reguladoras de la materia, acompañadas de los diferentes recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Una libertad, además, la de enseñanza, que se despliega en varios de los derechos que vienen reconocidos también en otros apartados de este artículo 27, como el derecho a crear instituciones educativas, pudiendo disponer éstas de su propio ideario, el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral que deseen para sus hijos, o el derecho de aquellos que llevan a cabo personalmente la función de enseñar a poderla desarrollar con libertad dentro de los límites propios del puesto docente que ocupan, mediante el reconocimiento del derecho a la libertad de cátedra. En definitiva, el artículo 27 es un artículo que es muy importante en nuestra Constitución porque define el modelo educativo. Fue un artículo que, como a veces solemos explicar en las clases a nuestros alumnos de Derecho, estuvo a punto de romper ese consenso entre los constituyentes, porque así lo ha dejado por escrito alguno de ellos, pero que después de más de 40 años de Constitución sigue siendo un elemento de conflicto, curiosamente no solo entre los partidos políticos, sino también, además, y esto es lo más sorprendente, dentro de la propia comunidad educativa. Pues bien, para poder hablar de la libertad de enseñanza en la Constitución de 1978 y de la doctrina del Tribunal Constitucional a lo largo de todo este tiempo, tenemos con nosotros el lujo de poder contar hoy con el excelentísimo señor don Ramón Rodríguez Arribas. Yo voy a hacer una breve semblanza de don Ramón, me la va a permitir, para ponerles a ustedes en contexto y para poder, poder apreciar todavía mucho más lo que nos va a decir en su intervención de hoy. Don Ramón Rodríguez Arribas, que estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, obtuvo además el premio de la Fundación García Iguren por expediente académico, cursó estudios de doctorado en dicha universidad y opositó a la carrera judicial, incorporándose a la misma en 1960. Desde entonces, como juez, ha tenido una larga experiencia profesional de más de 50 años, ha ocupado distintos destinos en Segovia, en Toledo, en Las Palmas, fue decano en Ciudad Real. Llegó en los años 80 a Madrid como magistrado juez de primera instancia. En 1991 fue nombrado presidente de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Madrid y en 1995 magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Posteriormente, en 2004, fue nombrado por Su Majestad el Rey magistrado del Tribunal Constitucional, del que ocupó el cargo, además, de vicepresidente del mismo, concluyendo su mandato en 2013. Además, ha presidido la Asociación Profesional de la Magistratura entre 1990 y 1997,
Ha sido el primer español que presidió la Unión Internacional de Magistrados, que es un órgano consultivo de Naciones Unidas, y actualmente es presidente honorario de ambas instituciones. Actualmente, además de un prolijo articulista en el diario ABC, tiene un despacho profesional, o ha pasado a ejercer como abogado en un despacho que él mismo fundó y que lleva por nombre Rodríguez Arribas Abogados. Sin más, don Ramón, muchísimas gracias por su presencia aquí y tiene la palabra. Buenos días a todos. Renuncio al decir a todos y a todas porque sigo estudiando gramática. Y por otra parte, agradezco también la amabilidad con que ha sido la presentación, un repaso de mi vida, y que además pues ya es muy larga, y tengo que también dar gracias a la naturaleza y a Dios de haber llegado a estos extremos y seguir trabajando a pesar de todo. Y me reeditó al CEU del que tengo varias cosas afectivas. Una, que aquí han estudiado 3 de mis 5 hijos en el CEU. Y la otra es que durante los 9 años que estuve en el Tribunal Constitucional, pues desde los ventanales de la sala de deliberaciones del Pleno, donde se pasaban momentos muy duros, pues me asomaba y veía también al CEU. De manera que tengo 2 motivos de afectividad con el CEU. Y, por otra parte, estoy aquí no por culpa, sino a causa de mi entrañable amistad con don Silverio Nieto. Por cierto, don Silverio Nieto me dijo al principio, como su habitual forma de hablar con la suficiente confusión, que de lo que se trataba era de la doctrina constitucional. Y entonces yo me lo creí, me puse a estudiar la doctrina constitucional, que además no es tan abundante, y me salía un ladrillo horrible, espantoso, una cosa absolutamente aburrida. Luego me mandan el programa y entonces veo que no, que es la libertad de enseñanza en la Constitución del 78, lo cual ya es un poquito más dúctil y maleable, por lo tanto, y entonces me puse a trabajar ya en una cosa que trataré de que no sea aburrida. El presentador ya ha hecho la alusión a la cuestión principal, ¿no? Al artículo 27 de la Constitución. Curiosamente es uno de los artículos más largos, fuera de los confusos también artículos del título octavo de la Constitución. Este es uno de los más largos, dentro de que los artículos de la Constitución suelen ser bastante buenos porque son breves. Yo cuando veo esos artículos de 2 folios y medio o 2 hojas de un texto legal, me asusto porque estoy seguro que son difíciles de interpretar y pues, con toda seguridad producirán problemas. Este artículo, que tiene una indudable conexión inicial con el apartado C del número 1 del artículo 20, en cuanto en este se consagra la libertad de cátedra, lo que hace es, comienza con un reconocimiento general de un derecho y de una libertad. El derecho a la educación, que se predica de todos, también es curioso que aquí emplea la palabra todos, en otras veces habla de los ciudadanos, habla de las personas. El único sitio donde dice todos es en este, me parece recordar, y en el 15, cuando dice todos tienen derecho a la vida. A veces la palabra todos parece que para algunos no significa todos. Y en cuanto a la libertad de enseñanza, dice que se reconoce. Es decir, la libertad de enseñanza no es una creación del legislador o del constituyente. La libertad de enseñanza es un derecho natural. Y desde ese punto hay que reconocerlo. Y además, desde el punto de vista político, es un instrumento fundamental para el desarrollo de un país. Es decir, la nación entera está sometida al progreso o al error o al desvío de la educación. Se habla mucho de un pacto de Estado sobre educación. Yo en eso soy muy pesimista, porque precisamente la educación es el instrumento de manipulación, el instrumento de influencia o el instrumento de dominación, y entonces unos y otros pues quieren hacer la educación a medida de su ideología o de su manera de entender la política. Y por lo tanto va a ser muy difícil llegar. La prueba es que los bandazos políticos producen siempre leyes nuevas de educación. Por otra parte, el artículo 27, en su número 2, relaciona directamente la educación con el desarrollo de la personalidad, lo que enlaza
con otro precepto que es el artículo 10 de la Constitución, que aunque aquí me salga un poquito, me permitirán ustedes que haga un paréntesis. Este es uno de los preceptos que con el 1 y el 2, desde hace mucho tiempo, incluso desde mucho antes de suponer yo que iba a llegar al Tribunal Constitucional, había sostenido públicamente que eran artículos en los que, a pesar de que el artículo 168 permite la revisión total de la Constitución, son preceptos que si se tocan, lo que se hace uno es cargarse la Constitución. El 1, el 2 y el 10º. Y por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que ese desarrollo de la personalidad está inscrito en lo que es el nuevo derecho natural laico. Los derechos ya no tienen discusión entre los justnaturalistas y los positivistas, porque en realidad todos han aceptado ya que hay un derecho natural laico de influencia cristiana, que son los derechos fundamentales del hombre, que se declararon en Nueva York en 1948 y que ya no se debe discutir nadie, ni siquiera los que están dispuestos a vulnerarlos siempre que pueden. Y en segundo lugar, este mismo artículo 27, en el número 2, habla del respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Ya veremos luego, si nos da tiempo, que esto no es una limitación, sino que es algo positivo. Es decir, la educación tiene que estar orientada a ese respeto. Y curiosamente, y aquí arrimo el asco a mi sardina religiosa inevitablemente, curiosamente, donde no hay la menor duda de que no hay ningún choque ni ningún roce, es con la religión católica. No creo que puedan decir lo mismo otras religiones. Pero si vemos lo que es la doctrina de la Iglesia y vemos lo que son los derechos fundamentales del hombre, los derechos del hombre, y no ya los derechos del hombre y del ciudadano, que fue un invento de la Revolución Francesa, sino una cosa mucho más natural, mucho más vinculada a la naturaleza propia del hombre, vemos que no hay nunca colisión, están en la misma sintonía. En este respecto hay una sentencia, como dice en la terminología, está un poco cursi, pero como se emplea, pues la voy a emplear, la temprana sentencia 581 de 13 de febrero, en la que con ocasión de un recurso de inconstitucionalidad formulado por los senadores socialistas contra diferentes preceptos de la Ley 585 del 9 de 19 de junio del Estatuto de Centros Escolares, el Tribunal Constitucional recordó, se trataba del problema de la creación de centros, que en el fondo es el primer problema que se plantea cuando se trata de situaciones relacionadas con la educación. Porque si no se pueden crear centros, las libertades quedan reducidas a la persona. Y en cambio los centros es todo lo contrario, es la colectivización de un derecho que se ejerce por un grupo, que es mucho más fuerte naturalmente que el puramente individual. Y a ese respecto, y cito literalmente, decía que dentro de la libertad impuesta por el mismo precepto, el 27.6 de la Constitución, que la consagra, del respeto a los principios constitucionales, el artículo 27.2 de la Constitución exige también que la enseñanza debe servir determinados valores, los principios democráticos de que hablábamos antes y de convivencia, que no cumplen, y ya lo anunciaba hace un momento, una función meramente limitativa, sino de inspiración positiva. Y más adelante, dice el propio tribunal, que el derecho de los titulares de estos centros a establecer un ideario educativo propio se mueve dentro de los límites de aquella libertad ya aludidos. Y esto es muy importante porque la fijación de un ideario no solamente tiene por qué ser religiosa, es más, debe ser algo más que religiosa. Es un ideario de convivencia colectiva y por eso tiene siempre un tinte social e incluso no hay que asustarse un tinte político. No se puede achacar a un centro religioso, por ejemplo, cristiano, que además tenga una especial fórmula de enfocar los temas de la vida ordinaria desde el punto de vista político. El apartado 3 del artículo 27 traza lo que para mí es el eje de este problema y a que se refiere la jornada, que son los 40, que inevitablemente tendremos que referirnos a ello, que son los 40 años de la celebración de esa, se sigue llamando concordato, pero no es concordato ya, son acuerdos plurales, acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español. Cuando dice este artículo 27 en su apartado 3, los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
no caben menos palabras de decir más cosas. Los constituyentes trazan una orden, dan una orden a los poderes públicos. Es como son los principios rectores de la política en general. Aquí en este caso dan una orden expresa a los poderes públicos para que garanticen el derecho de los padres respecto a la formación religiosa y moral de sus hijos. Eso de garantizar el derecho de los padres tiene una función importantísima, ¿no? Ahora bien, cuidado, este derecho de los padres es en beneficio exclusivo de los hijos. Hace poco hemos visto pues padres que por una deformación religiosa o por lo que sea, pues no querían hacer determinadas cosas con los hijos, y hemos visto que ha tenido que intervenir un juez para intervenir en relación con esta situación, ¿no? Los derechos de los padres son siempre derechos tuitivos, son derechos de protección. Tienen el sagrado derecho, pero es fundamentalmente un derecho en favor de otro. Cito también la sentencia 133/2010, esta ya no es temprana, esta ya es reciente. Estaba yo allí en el tribunal. En este caso se trataba de unos padres que no habían escolarizado a sus hijos. También esto empieza a florecer también en algunos sitios ahora. Padres que dicen que igual que no hace falta que se los vacune o que no hace falta que se los ponga una transfusión, pues dicen, pues tampoco hace falta que vayan al colegio. Yo me ocupo aquí de ello y esto lo enseño y es estupendo, ¿no? Bien, pues en este caso, esto fue en un juzgado de Coín, se dictó una sentencia que ordenaba a los padres demandados, en este caso por la Fiscalía, a que escolarizasen a sus respectivos hijos. Los padres interpusieron un recurso de apelación, primero ante la Audiencia Provincial de Málaga, y la audiencia, en una sentencia, a mi juicio, modélica, dijo que el artículo 27.3 ampara el derecho de los padres a impartir en el seno de la familia la enseñanza que estimen conveniente, enviar a sus hijos al colegio que deseen y exigir a los poderes públicos la formación que mejor se adapte a sus convicciones. Pero no ampara el derecho de los padres a la no escolarización de los hijos bajo el pretexto de que solo ellos sabrán impartir la educación adecuada. El ponente de esta sentencia, no me acuerdo quién era y además seguramente le conoceré, pero creo que aquí describió muy bien lo que es esta obligación derecho de los padres. Pues bien, interpuesto el correspondiente recurso de amparo, fue desestimado por el Tribunal Constitucional en base a un similar criterio que ya había sentado la Audiencia Provincial de Málaga, y llegó a decir que la Constitución española no cohíbe al legislador democrático para configurar la enseñanza básica obligatoria como un periodo de escolarización de duración determinada durante el cual quede excluida la opción de los padres de enseñar a sus hijos en su propio domicilio, en lugar de proceder a escolarizarlos. Es decir, en algún caso, por ejemplo, se puede dar el caso de unos padres que vivan en un sitio donde la escolarización suponga un viaje, y se podría autorizar. Ahora, lo que no se puede es considerar que la medida, aun suponiendo que la medida fuera constitucionalmente discutible, el obligarles a escolarizar, lo que dice el tribunal es que si lo establece una ley, es una limitación que tiene explicaciones, o sea, que realmente no sería inconstitucional porque estaría justificada. Y en este punto es donde, a mi juicio, empieza a cobrar ya más relieve el acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales. Porque en su artículo 1 romano, además me parece muy bien, que es una cosa que hace la Iglesia de Roma, utilice los numerales romanos y no los árabes, ¿no? En el artículo 1, el acuerdo internacional con valor de tal, hay que decir que tiene este precepto tiene mucha importancia desde el punto de vista jurídico, porque hay una cosa en la que tampoco repara mucha gente. La Iglesia Católica es la única institución de carácter religioso, el único credo religioso, la única forma de vida religiosa que tiene estatuto internacional. Los demás no lo tienen. La Iglesia sí es un sujeto político del derecho internacional, por la Santa Sede y por la propia Iglesia. De forma que esto es lo que permite que los acuerdos que hace la Iglesia a través de estos pactos, como son los convenios o los concordatos, o en este caso los puros acuerdos, tengan naturaleza y contenido de tratado internacional. Y esto hay que destacarlo porque tiene una obligación muy singular, muy diferente de cualquier otro acuerdo con los que, por ejemplo, se han producido pues, con las instituciones musulmanas o evangelistas o
o de israelitas, ¿no?, que no tienen ese estatuto internacional. El Estado israelí no tiene estatuto religioso para poder actuar en nombre, porque además es en estado confesional, es decir, que esto tampoco lo sabe mucha gente. Decíamos que en ese artículo primero es curioso porque toca el principio de libertad religiosa. Antes se decía, yo he entrado cuando estaban hablando, que ya tuvo que modificarse, porque en los principios que regulaban lo que eran las llamadas leyes fundamentales del reino de la época del régimen de Franco, se ponía que la religión católica era la religión oficial del Estado y que además, pues como decía aquel de mi pueblo que le fueron a visitar los testigos de Jehová, era una señora, y le dijo: oh, si tenemos aquí un cura muy listo y que nos da muy buenos consejos y no le hacemos caso, ¿qué es la religión católica la verdadera? Y me ha puesto a contar a mí ahora esto. Bueno, y los echó de su casa. Pues esto un poco pasa también en el mundo actual en España, ¿no?, que el principio de libertad religiosa entonces era limitado, había lo que se llamaba tolerancia con las otras. Pero viene el Concilio Vaticano II y entonces se demuestra que el régimen de Franco era más papista que el Papa, porque en aquel momento el Concilio Vaticano II reconoce el derecho a la libertad religiosa, como era lógico, como además no podía ser de otra manera, porque los cristianos fueron en aquella época los primeros que consiguieron arrancar una libertad pública. La libertad religiosa la arrancaron ellos del Imperio Romano. Esto lo dije una vez en una tercera y luego vi una carta al director en el que se extrañaban. ¿Cómo dice este señor esto? Pues oiga, usted la historia. Es decir, es que la razón por la que se estableció la posibilidad de creer en algo más que lo que manda el Estado, la consiguieron los cristianos, y no con una sublevación, y no matando gente, y no como por ejemplo las revoluciones que ahora se hacen a base de fusilar gente. No, muriendo por ello ellos, entregándose a los leones. De manera que es una libertad que se ha conseguido de manera pacífica, quizá la única que se ha conseguido de manera pacífica. Bueno, pues este artículo primero, en su parte segunda, dice: la acción educativa respetará el derecho fundamental de los padres sobre la educación moral y religiosa de sus hijos en el ámbito escolar. Es curioso que se hizo muy poco antes, pero ya está impregnado de lo que iba a decir luego el número 3 del artículo 17 de la Constitución. Es decir, que la influencia de estos acuerdos fue en la propia Constitución, con todas las dificultades que entrañó, porque en esto de la religión siempre los españoles tenemos un cierto apasionamiento inevitable, en una dirección o en otra, ¿no? Decía mi padre que en España no había más que dos tipos de creencias: los católicos fervorosos y los ateos, gracias a Dios. Y es verdad, porque luego todos estos que dicen, salvo alguna excepción, que se empeñan en condenarse, y yo creo que Jesucristo no les dejará, pero salvo esas excepciones, la mayoría cuando ven las cosas mal llaman al cura. Incluso los que han quedado en su vida pública como tremendos perseguidores de la Iglesia. En segundo lugar, dice el artículo 1 de este acuerdo: en todo caso, la educación que se imparta en los centros docentes públicos será respetuosa con la ética cristiana. ¡Qué buena redacción! ¡Qué buena redacción! No dicen moral, no se refieren al derecho, se refieren a la ética cristiana. Y como yo decía antes, es que la ética cristiana está impresa en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Ahora no se puede decir eso, porque hay que decir del hombre y de la mujer, pero es que es una idiotez, porque resulta que lo que aquí se reconoce en esa declaración es que Adán es el origen de toda la raza humana, y de ahí viene la unidad de la raza humana, sean negros, sean chinos, sean españoles, sean europeos, sean americanos. Esa es la verdadera esencia de esa declaración, y como siempre hay gente que lo confunde todo, pero en fin, la declaración es esencialmente ética cristiana. Y aquí me van a permitir otra pequeña digresión también, porque ¿qué es el humanismo cristiano? Es las buenas relaciones entre los seres humanos y el respeto a la propia naturaleza. Eso es el humanismo cristiano. Y eso es muy difícil que nadie con dos dedos de frente y buena voluntad lo pueda discutir. Por eso, a veces ya no se discute, sino que lo que se dice es: no, pero lo aplican muy mal. Bueno, pues será verdad, lo aplicamos muy mal, pero
el humanismo cristiano es de la Iglesia Católica. Ahora, este mandato de que hay que respetar la ética cristiana, que en el fondo no es más que un derecho natural razonable, un derecho natural incluso laico, ¿se sigue de verdad? Pues miren ustedes, yo les traigo a ustedes un ejemplo de hasta qué punto se pueden hacer tonterías, aparte de cosas mal hechas. Tengo aquí el BOE del año 2016, Ley 2/2016 de 20 de marzo de la Comunidad Autónoma de Madrid, y les voy a leer nada más que el primer artículo. Se refiere a identidad sexual y o de género. La vivencia interna e individual del género, tal y como toda persona la sienta y autodetermina, sin que deba ser definida por terceros, pudiendo corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento y pudiendo involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. Aparte de la sintaxis, que es un desastre, aparte de eso, es que resulta que la naturaleza humana es un tercero para el legislador autonómico madrileño. Qué pena, qué pena. Es que además de tontos, son malos. Bueno, pues, si la formación religiosa de los hijos es un derecho de los padres, y ha de estar de acuerdo con sus principios, lo que se reconozca a los católicos se tiene que reconocer a todos los demás, y a mayor o menor práctica, pues esto es lo general de un mundo libre, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que este ejercicio de libertades, en lo que se refiere a la religión, hay que salir al paso casi continuamente, porque esto frecuentemente sucede, de los que dicen que tiene que ser una cosa íntima ahí dentro del corazón y en la conciencia, casi en el ego profundo del ser humano. No. Las convenciones religiosas, por cierto, como las políticas o como las de otro tipo, nacen en el ser humano para ser publicadas. El hombre no tiene por qué permanecer oculto en él lo que piense, las aspiraciones que tenga. Al contrario, debe tener una proyección social. Y por lo consiguiente, cuando eso se limita de alguna manera, se está cercenando la libertad religiosa. Que no se crean los que dicen que porque prohíben una manifestación religiosa pública, luego respetan mucho la fe religiosa. No la han respetado. Bueno, acabar con las procesiones en España creo que será prácticamente de manera casi biológica imposible. En concurrencia con este principio, es decir, con la letra del artículo 27 de la Constitución, el artículo 2 romano del acuerdo entre la Santa Sede y el Estado prevé que los planes educativos, en todos los planos de los antes llamados educación primaria y secundaria y de la formación profesional, por cierto, también, incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los centros de educación en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales. Aquí ya ha surgido alguna roce, incluso con mi querido Tribunal Constitucional, a mi juicio, aquí no hemos acertado. Se ha querido, la palabra a mí me parece que es muy bien elegida en el acuerdo, ¿no? Equiparables. Incluso cuando ahora se dice que el hombre y la mujer son equiparables, no se puede decir que se le quite algo a la mujer o se le quite algo al hombre, son equiparables íntegramente. Sin embargo, en algunos momentos, el Tribunal Constitucional ha ido por otro camino, en el sentido de decir que era equiparable hasta el punto de que debía incluirse en los planes de estudio y tenía que darse notas y esas notas, pero que no tenía que tenerse en cuenta esas notas para el acceso a la universidad. Pues entonces ya no son equiparables. A mí me parece que eso ha sido, y lo digo con todo cariño, un error que asumo porque he estado en ese tribunal. Hay también una importante sentencia del 31/2018 de 10 de abril. Este era un recurso de inconstitucionalidad también del Grupo Socialista contra la LOMCE. Es quizá la última vez que el Tribunal Constitucional sobre una ley se ha pronunciado. Y además, en un tema que también resulta vidrioso, no sé por qué, que es la diferenciación entre los sexos a efectos educativos.
hay una especie de maldición en el sentido de que por algunos sectores de tipo político consideran que si un chico no se educa al lado de una chica, pues va a ser horrible, va a ser una... A mí me parece que eso, al contrario, seguramente luego se portará mejor con ella. Pero bueno, el caso es que este es un tema que a mí me parece que los que tienen que decir también son los padres. Es decir, si un padre quiere que su hijo vaya a un colegio de lo que se llaman mixtos, yo me acuerdo cuando empezaron estas cosas, cuando mis hijos eran pequeños, empezaron estas cosas, ¿no? De que los colegios mixtos. Y un amigo mío que era bastante propenso a las cosas divertidas, pues yo le dije, bueno, ahora lo que habrá que hacer serán colegios mixtos, pero para los padres. No, mire usted, a mí los colegios mixtos me parecen estupendos para el que los quiera, y yo los quiero. Pero me parece que no puedes obligar a un padre a que vaya a un colegio mixto y no quiere mandar a su hijo a un colegio mixto, por las razones que tenga, que no tengo por qué analizarlas, porque precisamente el respeto a la libertad consiste en no escudriñar que por qué hace usted eso, lo hace porque quiere. Bueno, pues el tribunal ha dicho que los objetivos consagrados en el artículo 27.2, centrados en el pleno desarrollo de la personalidad humana y a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, la conclusión sería la no imposibilidad de ayudar a los centros que aplicaran esta fórmula pedagógica de la diferenciada, sino a la inconstitucionalidad del modelo mismo. Pues como ya dijimos en la sentencia 581, la que citaba la temprana, la que yo citaba antes, de 13 de febrero, el artículo 27.2 no opera como un mero límite externo. Es decir, el tribunal aquí ha sido totalmente coherente con su doctrina, y a mi juicio acertadamente, y siempre que se respeten esos principios, la libertad no impide esta fórmula. Es decir, lo que no puede hacer es que la diferenciación de sexos tenga su origen en una voluntad de vulneración de los principios constitucionales de igualdad. Ah, claro, entonces no. Pero si eso se respeta, pues con buen criterio el tribunal... Incluso, fíjese que en este asunto, en esta sentencia, hay un voto concurrente. Los votos concurrentes son aquellos en los que el magistrado que está conforme con el resultado final de la sentencia, pero discrepa del argumento. Yo he puesto algunos de esos que hasta cierto punto resultan divertidos. Bueno, pues en este caso hay un voto particular de doña Encarnación Roca, una magnífica magistrada y amiga mía, en la que lo que discute es el argumento, pero está de acuerdo con él. Y voy a hacer porque ya me parece que me he pasado, no porque estoy a media hora, pero como me queda tiempo les voy a decir cosas que me gustan decir, aunque en este caso vienen a cuento, pero aunque no vinieran. Y es los acuerdos de 1979 en relación con lo que está pasando en España ahora, ¿no? Cuando estaba sentado yo ahí arriba, oía con cierto temor, ¿y si el gobierno se le ocurre denunciar los acuerdos? No, y yo estuve por decir, no den ustedes ideas, pero bueno, seguro que se les ocurrirá algo de eso, si no es ahora, será dentro de un tiempo. Pero es que creo que eso lo que va a provocar es un cataclismo, porque en ese acuerdo están basadas las relaciones con los musulmanes, que cuidado con esos, que a eso sí que no se les puede gastar bromas, porque son muy meticulosos en su... Ayer oía yo, en una televisión, que en Inglaterra han tenido que suspender los talleres sobre identidad de género porque han venido las asociaciones musulmanas diciendo, oiga, a mí no me hace usted eso, que yo tengo derechos por acuerdo de los convenios con el Estado británico, y han tenido que suspenderlos porque no podían obligarles. Es decir, cuidado con tocar esto que es el ejemplo con los israelitas, o sea, con el mundo judío, que en España tiene bastante fuerza también, con el mundo musulmán, que cada vez tiene más fuerza y que además, sinceramente, creo que nos conviene a todos llevarnos bien, y con el mundo de los evangélicos, que hasta en mi pueblo ya hay una iglesia evangélica, y además está enfrente de la iglesia católica. Y bueno, pues, ¿por qué no? Si son, como se decía al principio del Vaticano II, hermanos separados. Bueno, pues vamos a tratarnos como eso, como hermanos separados. Y fíjese que todo esto lo hace de una cosa muy penosa. Toda la lucha que ha habido en materia religiosa en España
ha procedido de exageraciones, o de una exageración de los que son tan clericales que fastidian a la Iglesia, o de una exageración de los que han llevado su anticlericalismo a un concepto cerril, ¿no? Y esos dos extremos han creado siempre los conflictos. Yo me acuerdo cuando se nombró jefe del gobierno a Felipe González, y les cuento la anécdota porque tiene su gracia, ¿no? Y entonces apareció, a los pocos días se celebraba la Purísima Concepción, patrona de la Infantería Española, y se presentó en la iglesia, se presentó en una misa de campaña a presidir la misa un presidente del gobierno agnóstico, descarado y declaradamente agnóstico, pues, totalmente respetado. Y lo hizo muy bien, porque en aquel momento, luego lo que se hizo fue modificar el protocolo para que no tuviera que estar el presidente. Pero como el protocolo decía que tenía que estar el presidente, él fue. Y me pareció una forma estupenda de empezar, y luego demostró que era un hombre de Estado, aunque puedes estar de acuerdo o no con alguna de las cosas que hizo. Pero ser un hombre de Estado es eso, primero respetar las costumbres, respetar las leyes, y después no provocar cataclismos, que es lo que se puede provocar en otro caso. Y les cuento la anécdota personal, porque yo, en mi época de estudiante, en la Complutense, entonces se llama Universidad Central, uno de los amigos, de los compañeros más entrañables, con el que conservo además, ahora hace mucho tiempo que no le veo, era Pablo Castellano. Y Pablo Castellano, pues nada pueden ustedes imaginar que está ideológicamente bastante lejos de mí, pero en el afecto muy cerca, y además es un hombre de una enorme honradez, tanto personal como intelectual, que es muy importante. Y teníamos una cena, a los pocos días de eso, él estaba entonces en el Partido Socialista, luego se salió de él, y teníamos una cena de compañeros que fui a la cena. Entonces, cuando llegué, le veo, le di un abrazo y le digo, hombre, enhorabuena, Pablo, que ya estáis en el poder. Y me dice, pero si no son socialistas, Ramón, si no son socialistas, si van a misa con cañones. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ramón, por su sugestiva exposición. Bueno, advirtiéndonos de cómo el Tribunal Constitucional al final lo que dijo en 1981 con esa temprana sentencia, tan equivocado no sería cuando al final ha tenido que volver a recurrir en el 2018 a esa temprana doctrina, porque parece que al legislador se le había olvidado. Ha puesto además también sobre la mesa un tema que me parece muy importante y que ya don Eugenio Nassarre apuntó en la mesa redonda junto con don Silverio, y es que el modelo de acuerdos que diseña la Constitución y ese principio de cooperación, bueno, pues no ha sido algo únicamente beneficioso para la Iglesia Católica, sino que muy al contrario, las minorías existentes en nuestro país, afortunadamente y gracias a ese modelo de acuerdos, han podido también beneficiarse del mismo, con lo cual, cuando desde algunos sectores políticos se habla de la necesidad de revisar el modelo, de la necesidad de establecer una legislación común para todos, bueno, yo creo que lo hacen porque están empeñados precisamente en confrontarse con una determinada religión o, en este caso, confrontar con la Iglesia Católica, pero no se dan cuenta de que hay otros grupos religiosos que defienden también este modelo, porque además es un modelo perfectamente constitucional y que está en consonancia con lo que está pasando en otras democracias modernas. Y sin más, yo quiero abrir, un turno de preguntas, por si hay alguien que sí, don Silverio, quiere hacer una... Una pregunta, es una reflexión. Decía don Vieito que no hay que tener miedo a que se reforme o se denuncie, que ya hemos expuesto los problemas de una denuncia desde el punto de vista del prestigio internacional, desde el punto de vista de la unilateralidad, desde el punto de vista de que no está recogida en los acuerdos la posibilidad de denuncia y por lo tanto crearía un conflicto claramente serio internacional. Al mismo tiempo que iríamos, como tantas veces, en contra de lo que se lleva, digamos, en Europa. Pero el problema es, por ejemplo, si se denuncian los acuerdos, desaparecen los acuerdos sobre enseñanza, ¿no? Claro, algunos dicen que no hay que preocuparse
porque tenemos una ley orgánica de libertad religiosa, que es verdad que en este tema, donde interviene de forma decisiva los que de Sarre, es una ley modélica, no es un peñazo como la ley de libertad religiosa portuguesa, que parece una guía telefónica, sino que es una ley pues, breve, corta y suficientemente actualizada. Es una libertad religiosa que reconoce también la enseñanza, el derecho a la enseñanza religiosa. Pero claro, la libertad religiosa la pueden cambiar a lo que quieran, con mucha más razón que un acuerdo internacional. Un acuerdo internacional, un servidor ha participado en reuniones en la época del señor Zapatero para modificar la libertad religiosa. No voy a contar las cosas que se decían allí, porque tampoco esto es tipizaje, ¿no? Pero bueno, más o menos era de TV, las cosas que se decían y en las líneas que querían. No lo notamos en serio nunca, sobre todo los judíos y un servidor, porque son los que éramos un poquito más organizados, los budistas, son los que veían todos los corregidos, son muy buena gente, los mormones también, se los creían, nosotros sabíamos que eso no iba a ningún lado. Pero el peligro de que desaparezcan, se denuncien los acuerdos, es el peligro de que, aunque exista una ley, insisto, ley orgánica de libertad religiosa, en el año 80, pero sin embargo puede ser modificada en cualquier momento por el gobierno, pero al final nos ampararía lo que ha dicho Don Ramón, ¿no? Al final lo único que nos puede amparar, por un lado, es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que luego afortunadamente está en la línea del Tribunal Constitucional, o también nos ampararía al final la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Que son las que nos amparan y que forman parte, cuyos tratados forman parte del ordenamiento interno español una vez que ya han sido ratificados por España, ¿no? Entonces, por eso, el peligro, entre comillas, que existe, el peligro es que nos confiemos y pensemos que los acuerdos, como todavía en algunos medios de comunicación, sobre todo de algún signo político, se piensa que los acuerdos es una especie de privilegio. Ya hemos visto en la intervención de la mesa redonda que no es ningún privilegio, es casi la norma general en Europa. Por supuesto, como bien sabe muy bien, su eminencia el cardenal don Antonio María Rouco en Alemania, que lo conoce todo, pero especialmente Alemania, ¿no? En los Länders donde se regula, en los 16 Länders se regula la enseñanza de la religión, y en casi todos los países de la Unión Europea. Sería bueno que nos concienciáramos todos, que se concienciara la sociedad española a través de los medios de comunicación o como sea, también haciendo pedagogía, ¿no? Pues que realmente no es ningún privilegio, que es un derecho, y que es un derecho que afortunadamente también tiene las minorías religiosas. Sí, las minorías religiosas, sin olvidar, como se ha dicho antes, porque ahora se habla siempre todos los días del pluralismo religioso, que en España el pluralismo religioso, que todo lo que se quiera pluralismo religioso. Pero en los últimos estudios sobre la cantidad de personas que pertenecen a minorías religiosas está en el 2,6. No digo nada más que eso, o sea, mientras que los católicos estamos en el 70%. ¿Tienen el único derecho? Sí. Podría saber Don Ramón el tema, la interpretación que ha hecho muy acertadamente del Tribunal Constitucional de la igualdad. Igualdad no es igualitarismo. Igualitarismo es marxista, que yo sepa. La igualdad no. Y por eso digo que eso del pluralismo religioso está muy bien, reconocer los derechos está muy bien, sin olvidar lo cualitativo y lo cuantitativo. Y también el principio de proporcionalidad. Era simplemente una diferencia y una reflexión. Muchas gracias. Bueno, pues por no dejarte sin contestar, para que no creas que te faltó. Estoy de acuerdo contigo y además me parece que una cosa es tener miedo y otra cosa es no tener preocupación. Es decir, la preocupación obliga a tomar medidas preventivas. Y yo creo que la sociedad española y la sociedad en la parte que... Porque si tú sabes hacer las cosas, hoy día hay una cosa que no puede nadie ignorar, que son las redes sociales, por una parte, y los medios de comunicación. La presión que pueden ejercer, bueno, pues no es ninguna atrocidad que los cristianos utilicemos esos instrumentos que tenemos a nuestra disposición para hacer esa pedagogía que tú dices y hacer también eso que es formación de opinión pública. Me decía a mí una persona que fue ministro con la UCD, y tenía razón, me sorprendió porque decía, hace 20 o 25 años, ¿alguno pensaba que en España se podían casar dos hombres o dos mujeres
¿Cómo se ha conseguido eso? No entro ni salgo, digo simplemente observación sociológica. Pues se ha conseguido machacando y machacando que eso era una discriminación, que se los estaba persiguiendo, que tal, a los homosexuales, Como había una base de verdad, luego luego ya será discutible hasta dónde se llega o hasta dónde no. Si queréis saber mi opinión, hay un voto particular en el caso de la sentencia de los matrimonios sexual en el que digo lo que me parece sobre ese tema, con todo respeto para las personas que tienen ese problema. Porque para mí es un problema. Lo que pasa es que los problemas hay que resolverlos con afecto y hay que resolverlos con respeto. Pero eso no significa que tú modifiques las instituciones, que es lo que yo creo que se ha modificado. Bien, pues usemos eso para crear ambiente, crear opinión pública, en ese sentido, decir, oiga, si esto no es un privilegio, y sobre todo, lo que he dicho yo al principio, vamos a provocar un enfrentamiento no solo con la Iglesia Católica. Si usted dice que eso no se puede aplicar a los cristianos, no lo puede usted aplicar tampoco a los musulmanes, ni a los evangelistas, ni a los budistas, si se llega a un acuerdo con ellos, que no se me parece que todavía no se ha llegado. Y claro, entonces lo que crea usted es un conflicto religioso donde no lo hay. Eso es lo que hay que hacer, creo yo, que es lo que nos corresponde a los cristianos hacer en redes sociales y en los medios de comunicación. Pasa que los medios de comunicación a lo mejor pues hay menos de los que debía haber que apoyen eso, pero bueno, se puede intentar, ¿no? Y además, en eso sí que no tener tampoco derrotismo. Porque también nos pasa a los cristianos, pues no, es que haga lo que hagas, no tiene remedio. No. Hasta el final hay que defender las cosas y únicamente, pues como le digo yo a mis hijos, si te han derrotado, pero no te derrotes tú solo. Sí, don Eugenio. Pues muchas gracias, lo primero, por su magnífica intervención y yo le decía antes de comenzar que en esta materia la jurisprudencia del Tribunal Constitucional nos ha ayudado mucho para la clarificación de la interpretación del artículo 27 de la Constitución y por lo tanto tendremos que estar, así como en otros temas, quizá algo menos, en ese tema, muy satisfechos de la labor del Tribunal Constitucional. Y una pregunta. Se ha referido al principio a la importancia del tema del ideario o de la identidad propia de los centros educativos, que yo creo que es forma parte del contenido esencial del núcleo esencial de la libertad de enseñanza. Uno no puede hacer una oferta de su propio centro de educación si no tiene una protección de su proyecto educativo, su ideario, su identidad. Y ahí creo que tenemos dos problemas. Me gustaría nada más saber la opinión de futuro, que es la protección en relación con las familias y la protección en relación con el profesorado. Quiero decir, por ejemplo, en la ley del año 2002 que pilota Pilar del Castillo, hay un artículo de la ley que dice que la elección del centro por parte de las familias y los alumnos implica la aceptación del carácter propio del centro y de su diario. Eso lo suprimió la ley posterior de la LOE, que en este tema es la vigente en estos momentos. Bien. Un comentario sobre es decir, ¿tiene derecho el centro a protegerse para mantener su propia identidad de que las familias que libremente han ido al centro acepten su ideario? Segunda, en relación con el profesorado. En la Ley de Libertad Religiosa del año 80 teníamos
en fin, la indicación, la instrucción de que fuera una ley con el máximo consenso posible. Y eso se obtuvo, no tuvo en la votación final de conjunto ningún voto en contra. Pero para conseguir eso tuvimos que renunciar a un elemento en la propia ley, que era introducir lo que en otras legislaciones, como por ejemplo la legislación alemana, tiene lo que se llaman empresas de tendencia o de orientación, y las obligaciones de los empleados, de los trabajadores, de aceptar y su actividad que sea congruente con la tendencia. Hubo nada más, después de mucho debate, una fórmula en la Ley de Libertad Religiosa que dice así: en dichas normas, la de las iglesias, confesiones inscritas, que puede decir que tendrán plena autonomía y podrán establecer sus propias normas de organización, régimen interno y régimen de personal, dice, podrán incluir cláusulas de salvaguarda de su identidad religiosa y carácter propio. Se han planteado algunos conflictos con profesores de religión y profesores en este tema. Bueno, me gustaría si pudiera hacer comentarios de estos dos problemas. Sí, el tema es delicado porque el tema tiene mucho contenido, no solamente jurídico, sino incluso íntimo. A mí personalmente me parece que, hombre, a las familias obligarlas a que hagan una declaración formal de seguimiento, eso incluso puede salir mal por una razón, porque hay muchas familias agnósticas o no practicantes de nada que, sin embargo, por razones culturales y por razones de eficacia, quieren que sus hijos se eduquen en colegios religiosos. Y si les obligas a que hagan una declaración formal, te puedes encontrar con que esa vía de promoción cristiana se corta. Que yo, primero, porque no es fácil, y segundo, porque yo ahí no me metería. Sin embargo, tengo la convicción absoluta de que lo que no se puede es que un señor que da clase de gimnasia resulta que luego se tome una cantidad de comida basura tremenda y tenga una tripa espantosa. Eso no puede ser. Pues igual que eso, no puede ser que un señor que está dando clase en una institución religiosa, luego resulta que su ejemplo público pues sea de droga, de borrachera. Eso no puede ser. Aunque luego se porte muy bien y sea un magnífico profesor. Y creo que eso sí se puede exigir. Ya sé que eso no ha sido así. Y con relación a los profesores de religión, ya tuvimos problemas en el tribunal, tanto yo. Hubo una primera sentencia, yo no me acuerdo en este momento de memoria, la tenía, pero no me la he traído. Una primera sentencia ejemplar, en la que reconocía, era un caso muy llamativo, era un caso de un sacerdote secularizado que se había casado, todo eso bien, pero que además aparecía con pancartas para pedir que pudiera seguir siendo cura, siendo casado, en fin, era un activista. Y entonces, pues claro, el obispado le dijo, pues usted no da clase de religión más, porque a pesar de estar en esa situación, es decir, secularizado y casado, le habían renovado como profesor de religión en varias ocasiones. Y el tío seguía dando guerra. Y entonces, pues ya se hartó el obispado y le dijo, bueno, pues usted no le nombro más. Y vino y recurrió a un amparo al final, porque perdió los asuntos y porque tenía firmado cosas, desde el punto de vista laboral lo perdió, y vino a un amparo. Y en amparo pues se dijo que no, que eso era una cosa que tenía derecho y tal. Pero por otra vía hubo otro recurso de amparo sobre un tema parecido y lo estropeamos, yo hice voto particular, lo estropeamos porque dijimos que el Estado, que los tribunales civiles tenían derecho a imponer, no ya la indemnización, que yo eso, que lo dije, bueno, es que lo que hay que hacer es, en todo caso, si hay un perjuicio de tipo económico, e incluso si quieres de presencia pública, moral, en cierta manera, que se indemnice y que lo tenga que pagar la iglesia o el centro, bien. Pero obligar a que este señor siga dando clase, eso es una cosa antinatural. Sin embargo, ahí se torció un poco la cosa, que inicialmente era perfecta. Claro, es que
quien dice eso, lo que no puede ser es estar diciendo que el matrimonio es indisoluble, que el sacramento del orden, enseñar esto a la gente y luego después irse con una pancarta, pues eso es inviable. O sea que, y si eso lo trasladas a los centros educativos en general, pero además es que incluso los que no están en esa línea predican con el ejemplo. Es decir, un centro, por ejemplo, que fuera, pues en el que se hiciera una exacerbación del principio laico, no permitiría que una persona que diera clase allí viniera aquí haciendo propaganda de una cosa adversa a eso. Seguramente no lo permitirían. Entonces, ¿por qué se lo niegan ustedes a los que no piensan como usted? O sea, que, si para resumir, familias no, profesores sí. Sí, don Silverio. No te pongas difícil. El asunto que ha comentado don Ramón lo conoce muy bien el señor cardenal Rouco, es el tema del profesor de Murcia, famoso profesor de Murcia, que no es que llevara pancartas, es que declaraba públicamente que estaba a favor del aborto, etcétera, etcétera, y todo en ruedas de prensa y demás, ¿no? Afortunadamente ahí los tribunales ordinarios, menos el de lo social, que siempre hacen lo mismo, tienen ya un modelo de sentencia siempre a favor de quien sea. Pero después ya en el Tribunal Superior le quitaron la razón al profesor. El Tribunal Supremo dictó una buena sentencia y el Tribunal Constitucional una magnífica sentencia de Vicente Conde Martín de Hijas, magnífica sentencia. Y después terminó en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde la Conferencia Episcopal Española, por primera vez, con la autorización del señor cardenal, presidente de la conferencia, don Antonio María, se personó la Conferencia Episcopal. Y una sentencia muy buena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero que era magnífica la del Tribunal Constitucional. Es verdad que la siguiente, debe ser por el tiempo, el aire, el clima, lo que sea, la siguiente en la calle Domenico Scarlatti, la siguiente sentencia no fue tan buena. Abrió la puerta a que claro, se pudiera porque cambió decir ahí claro. una que es feligresa mía, que era la presidenta, etcétera, ahí cambiaron unas cosillas, ¿no? Y unas cosillas tal, ¿no? Y me conozco incluso quién era la persona, en fin, es una sentencia de asunto de Almería, donde ahí el tribunal se conoce que había hecho las cosas muy bien, dicen, no es bueno que lo hagamos tan bien, vamos a hacerlo regular. Hombre, no te había visto, vamos a hacerlo regular. Y la segunda la hicieron regular. Pero nosotros nos hemos quedado con la que hicieron bien, que es lo que hay que quedarse, con las cosas que se hacen bien, que es la primera sentencia. Y sobre todo, porque obliga a los tribunales españoles, sobre todo con lo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y eso ahí, el Tribunal Constitucional trabajó muy bien y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con un esfuerzo ímprobo de mucha gente y también de la Conferencia Episcopal Española, ratificó, digamos, la postura del Tribunal Constitucional Español. O sea, sí, además, eso ha tenido una virtud, y es que ha bajado el suflé. En este momento no parece que haya la conflictividad que en aquel momento hubo con asociaciones de curas secularizados que venían a pedir que les autorizaran a seguir ejerciendo el ministerio y que les autorizaran el divorcio. En fin, era una cosa disparatada. Eso ya parece que ha bajado mucho y creo que fue fruto en gran parte de esa solución que fue buena, indudablemente.